un acto que se debe investigar, pero también vamos a investigar entonces quién entregó la plata, qué pasó con Ruperti allí, pues. O sea, el problema es quién la recibe, pero no quién la da. Entonces es donde vemos la justicia a medias. En este caso creo que entonces Venezuela, o la justicia venezolana, debería ser un poco imparcial y empezar entonces a investigar las dos caras de la moneda o las dos partes, digamos, delictivas, y esto también entre comillas, de ese presunto hecho, con respecto a dar un veredicto Solicitar el antejuicio de justo. mérito, solicitar el antejuicio de mérito para procesar de alguna, bueno, de la forma establecida por la ley venezolana a Juan Carlos Caldera, que es un diputado de ese país, eh, responde de alguna manera a una bola, a una cortina de humo para desviar la atención con lo que tenía que ver con esta rueda de prensa tan esperada de la oposición. Mira, yo te soy sincero, yo creo que el gobierno venezolano no puede creer que los venezolanos son tan tontos, ¿no? Tomemos en cuenta que esto ya hace unos 8 meses aproximadamente, o 6 meses, de este escándalo con el dinero que recibió Juan Carlos Caldera en ese video. Y además que cuando se sabe el escándalo, el propio Juan Carlos Caldera dijo, yo estoy dispuesto a abandonar mi inmunidad parlamentaria para que lo investiguen, yo no tengo nada que temer y además Enrique Capriles no tiene nada que ver en este asunto. Entonces, ¿cuál es la bomba de humo que se puede prestar allí cuando es algo que ya se sabía? Estaba Cuando cantadísimo. digo que no está, digamos, el diputado evadiendo la justicia, no escapó del país, no ha dejado ni siquiera su curul, pero que él estaba dispuesto a dar la cara como lo dijo también. Y además que, ¿cómo vas a comparar tú una situación de un diputado de la Asamblea Nacional, digamos, de segundo perfil, porque tampoco es que estamos hablando de los más connotados diputados o los más representativos de la oposición venezolana, en un presunto hecho de corrupción o de mal manejo de dinero, contra el presidente de la Asamblea Nacional, contra una persona que fue ministro, que fue vicepresidente, donde se destapan hechos literales de corrupción aparentes conocidos por Mario Silva, de sacar dinero del Cadivi, de sacar dinero de otros organismos que manejan obviamente las plata en Venezuela, y que eso no se lleve a investigar. Yo creo que la fiscal debería decir, mire, yo creo que hay que investigar. Ahora también dirá, lo que pasa es que ese tipo de videos, ese tipo de cosas no se pueden tomar como evidencia porque eso representa también un delito. Entonces no vas a poder tomar ese, me adelanto a los hechos, ojo, no que lo haya dicho, pero entonces seguramente dirás eso para no investigar a lo que ha demostrado la oposición, pero entonces sí estás utilizando ese tipo de videos para investigar a un diputado de la oposición. Volvemos entonces que la justicia en Venezuela está completamente parcializada, está completamente atinada a justificar los hechos que hagan el oficialismo, pero completamente para satanizar a lo que puede hacer la oposición. Ojo, no estoy defendiendo en ninguna de las partes, no estoy defendiendo a Juan Carlos Caldera, pero también es cierto entonces que, bueno, lo que es palpado es palpado, vamos a investigar a este, pero vamos a investigar al otro. Este video salió, creo, insisto, que tiene mayor connotación ante los medios, incluso canales como NTN 24, se pegó a toda la rueda de prensa o a todo el video. Nosotros transmitimos toda la rueda de Personas, prensa. NN está hablando en este momento del tema, y a las 9 o pasadas va a tocar nuevamente el tema de 1 hora sobre esto que se dijo. Los medios de comunicación han empezado a tuitear, a trinar, han empezado los medios impresos y las web a sacar la información. O sea, no es cualquier tontería. Y fíjate que el caso de Juan Carlos Caldera no se ha nombrado prácticamente sino para decir, no será que con Juan Carlos Caldera quisieron hacer una bomba de humo, pero más allá de eso no han hablado. Todo el mundo está hablando de lo que dijo Mario Silva. Esa es la completa realidad, pero Para que tengas idea del alcance ¿qué va a pasar de eso? ¿Qué va a pasar de de allí? este caso de Mario Silva, estamos haciendo esta entrevista para ilustrar un poco a la audiencia de otros países que no son de Venezuela, porque la prensa europea tiene en sus páginas esto reseñado ya, lo de Mario Silva. Todos los diarios europeos, Italia, Alemania, Francia, España, más lejos, Israel. Y a mí me parece que esto no está bien para lo que es Venezuela realmente. Pero los venezolanos no son como Mario Silva ni mucho menos. Entonces, este caso ha tenido una gran repercusión mediática, una gran repercusión internacional, y esto no se quedó solamente en esa rueda de prensa que ocurrió esta mañana en Caracas. ¿Sí? Esto no es solamente prensa venezolana, esto es prensa internacional viendo lo que ocurre, haciendo seguimiento del caso y gente haciendo preguntas. Mira, alguien me decía más temprano, que en una teoría loca,
que probablemente le hicieron esto a este señor Mario Silva porque seguramente estaba molestando a alguien. Eso uno nunca lo va a saber. Y finalmente a mí tampoco me interesa mucho. Pero esto solo evidencia una sola cosa, el régimen se está descomponiendo. Pero el mismo Mario Silva dijo, o daba a entender que a él no lo tocaban porque él estaba trincherado con todo lo que él sabe. Y digámoslo así, con este problema de escasez de papel higiénico en Venezuela y que este tipo siga hablando y siga destapando tal vez un ventilador, pues yo no sé cómo el gobierno se va a poder limpiar de todo lo que le van a echar y de todo lo que le van a decir que aparentemente sabe Mario Silva. Recordemos que Mario Silva era la persona allegada al presidente Hugo Chávez, era una persona que recibía llamadas directas del mandatario en su programa, que lo tenía como invitado, que obviamente él tenía que haber conocido situaciones muy inclínculas del gobierno venezolano. Bueno, recibió una copia de la espada del Libertador. No es cualquier tonto y esa es otra cosa que se pudo ver evidenciado en este video, en este audio, que no es un tonto. O sea, que por más antipatía No que la gente le tenga, el hombre no es ningún hijo del vecino. no era un soez que está en los medios de comunicación oficiales despotricando del mundo y de la oposición, no, es una persona que era de confianza Tiene influencia. y no es tan bruto como muchos creen, no es tonto, diría yo, y si nos vamos un poquito a especular, pareciera que él era el puente entre un sector del chavismo que se siente preocupado por Diosdado Cabello y era un puente con no digamos el G2, pero sí con el gobierno de Cuba. Yo me han preguntado y lo han dicho los analistas que obviamente saben más que yo del tema y han dicho, bueno, ¿por qué Maduro y no Diosdado? Simplemente porque Maduro, como lo decía precisamente Mario Silva en esta entrevista, van a entender también, era que él es completamente moldeable, es una persona que puede manipular, Diosdado Cabello es una persona que tiene completa personalidad como para poner en su sitio incluso al gobierno cubano si a alguien no le parece. Nicolás Maduro no. Y decir incluso que quien gobierna prácticamente en la casa es Silvia Flores y no él, y que además que las mujeres tienen que estar en la sombra porque esto es un país de caudillos y demás, da a entender simplemente que en efecto Nicolás Maduro es la persona que es moldeable, que es manipulable y simple y llanamente Mario Silva y otros sirven como escuderos tal vez para llevarle la información al régimen de los Castro y que ellos sepan qué hacer y qué no hacer en Venezuela y girar las directrices o las órdenes al momento. Yo sí recuerdo que algunos trinos, por ejemplo, de Berenice, de Nelson Bocaranda, de otros personajes que tienen, digamos, estas informaciones extraoficiales siempre han asegurado que Diosdado Cabello era un incómodo para el gobierno cubano, que era un incómodo para las directrices que quisieran implantar en algún momento La Habana sobre Caracas o sobre Venezuela. Entonces esto despejaría un poco esas dudas y en efecto que sí tendrían razón estas personas cuando mencionaban ese tipo de hipótesis o de informaciones que le venían del propio chavismo. Ayer el candidato o el candidato Enrique Capriles hablaba de que dentro del oficialismo se estaba afectando la posibilidad de un referendo, pero yo no tengo a qué tiempo, porque yo no creo que este gobierno con esta situación y con esta supuesta división que hay dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela aguante 3 años. No creo que aguante una nación que tenga que salir a otros países a buscar comida prácticamente, a pegar la comida a cambio de petróleo para asegurar la alimentación de los venezolanos. Otros dicen, bueno, es que lo están haciendo en este momento porque estamos entrando en una época de invierno donde la cosecha no es la más idónea, pero es que tenemos 14 años de un gobierno socialista, de los cuales yo diría los últimos 7 años, o puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos, ha estado en esta situación tal vez de un invierno perenne en Venezuela, de un invierno perenne que pareciera que es una lluvia constante de discursos, una lluvia constante de improvisaciones, pero no se logran concretar. Las ideas no suele ser una tierra fértil para que cada una de estas cosas que están prometiendo se cumplan. Y ojo, no es solamente culpa del gobierno, también tiene culpa un poco lo que creen en el gobierno y que se han acostumbrado más a ser personas que se encargan de recibir lo que les está dando el gobierno, que se encargan a acostumbrarse a lo que mucho criticó Chávez en algún momento en la campaña del año 98, a ser subsidiados a cada instante y a no ganarse las cosas. Pero entonces ahora les cambias el discurso, ahora le piensas cobrar la casa a quien se la vayas a dar, que normalmente el gobierno las entrega en Colombia gratis, por ejemplo, y ahora en Venezuela les piensas cobrar a los que no ganen un salario mínimo, sino más de ese salario mínimo. Vamos a profundizar en ese tema, que es bastante interesante también,
pero nos estamos desviando del análisis central y es del vídeo. Ahí hay varias cosas aquí, ¿no, Juan Carlos? Eh, Primero, la oposición convoca la rueda de prensa, enseña el vídeo lo muestra casi íntegro, son 50 minutos. eh, es muy difícil decir cuál es la parte central o el momento cumbre del vídeo. Lo interesante es que explicaría varias cosas este vídeo, y muchas de las cosas que en Venezuela venían siendo rumor, ¿no? Eh, Presencia de oficiales cubanos, eh, entre otras cosas más, ¿no? Lo curioso es lo siguiente. Lo tocabas al principio. ¿Por qué no hubo cadena para impedir que se enseñara este vídeo? Cuando ha habido cadenas por cosas menos, ¿sabes? Claro, tal vez porque se están dando cuenta que independientemente de que le metan una cadena, no pueden tener una cadena por 24 horas durante los 365 días del año. Tarde o temprano iba a salir y estaban los links de las personas que lo quisieran ver por redes sociales, estaban los canales internacionales. Obviamente nosotros tenemos señal aparte, señal propia para poder transmitir en dado caso de una cadena. Tenemos el plan B, digámoslo así, y si lo tenía en TN, pues seguramente también lo tendría CNN y otras cadenas internacionales. Yo lo que te decía, esto me huele más a que puede ser un montaje, no necesariamente de la CIA Pero Nicolás Maduro no tenía buena pinta en el momento en que dio la cadena. Se veía agotado. Sí y no, porque es que igualmente, ojo, está sacrificando a un amigo por dañar a alguien que te puede serruchar el puesto en algún momento. Sabes que cuando el río suena piedras trae, y desde un principio siempre se ha hablado que la única persona que era capaz de darle un golpe de estado si había una implosión, no explosión, sino una impulsión del chavismo, era precisamente Diosdado Cabello. Uno nunca sabe lo que han hablado por debajo de puertas, de mesa, uno no sabe lo que están de verdad, como diría Claudio Fermín en su época, macollando. Entonces ahí está el detalle que mira, sí, estaba muy ojeroso el muchacho, pero bueno, ser presidente tampoco es fácil. Uno no sabe si dormir por esa situación, por un problema familiar, por la escasez. Se rumoraba ayer una reunión del PSUV para tratar el caso, ¿no? ¿Esto habría sido cierto? Seguramente, porque ya incluso se decían que se conocía el contenido del video y que estaban tratando de buscar la manera de desmontar esa olla. Ahora yo pregunto algo, si hoy, después que sale todo este show, digámoslo así como lo ha nombrado el chavismo, y viene Mario Silva a decir que eso es un montaje de grupos de inteligencia israelíes apoyados en la CIA. Mira, Israel está muy ocupado con Siria ahora mismo para si ya estar... tenías información, ¿por qué no te adelantaste a los hechos y dijiste, mira, me van a sacar un video diciendo esto y esto y esto y esto, pero esto es culpa de aquel, del otro, esto es un montaje, aquí están las pruebas? Oye, en la política es mejor picar adelante que esperar a que te den dos veces, ¿no? Porque el que pega primero pega dos. Y ya la oposición ha dicho que tiene más videos, o que tiene más audios, y no sabemos si son de Mario Silva o de quién. Pero entonces ahora vienes a decir, luego de que te dan la bofetada, no, es que eso es mentira, es que eso es un montaje. ¿Hasta qué punto vas a creerlo y hasta qué punto va a ser cierto, tomando en cuenta lo que tú comentabas también al principio? Mira, no has hablado, los protagonistas de la novela no han hablado, los protagonistas son Diosdado Cabello, no ha dicho ni tío, no ha dicho nada Jorge Rodríguez, jefe de campaña del Comando Hugo Chávez y demás, y uno de los psiquiatras de este grupo que obviamente debería saber cómo tratar la situación. No en vano también ha ganado varias campañas dirigiendo al chavismo. Estamos a puertas de unas elecciones municipales. Oye, yo creo que era más fácil que hubiesen pegado primero a esperar a que la oposición sacara algo para desmentirlo después. Yo creo que ahí están fallando el sector gobierno. O la otra hipótesis, estaba todo bien calculado, un montaje hecho, como te decía, por el propio gobierno venezolano para simple y llanamente sacar a Diosdado Cabello del paso, si es que de verdad va a tener esa connotación, y obviamente sacar también a Mario Silva, un Mario Silva que ha sido criticado por todo lo que viene haciendo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, por lo que viene haciendo dentro de Venezolana de Televisión, que incluso los propios chavistas, algunos han pedido la salida de él del canal, y que no la hicieron, como te dije anteriormente, porque era el protegido de Hugo Chávez. Juan Carlos, Pero 20 segundos, 20 segundos. No le hemos nombrado que Ernesto Villegas no ha hablado. 20 segundos para pasar a la segunda media hora del programa, para profundizar en este análisis.
¿qué puede pasar?